15ª legislatura de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Biblioteca de México, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Octavio Paz, Antología, edición bilingüe español-griego. Le pedimos ahora al maestro Mariano Leiva Pérez Gay, si fuera tan amable de dirigirnos su mensaje. Por favor, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca de México. Es un placer siempre tener gente que viene a hablar de una figura importante, probablemente uno de los íconos más potentes que tiene culturalmente, literariamente México, que es Octavio Paz. En este sitio que creo que no se ha dicho, que es el patio, justamente, Octavio Paz, el diputado ya lo dijo hace unos minutos, aquí tenemos las obras, por ejemplo, de Carlos Monsiváis, de Licho Mocero, de Jaime García Terrés, de José Luis Martínez, todos ellos auténticos portentos de la pluma, muchos de ellos también diplomáticos, pero sin duda todos ellos furiosos coleccionistas de los libros con sus propias inclinaciones. En el caso de Octavio Paz, como muchos de ustedes sabrán o todos ustedes sabrán, la historia con su biblioteca no fue tan afortunada, pasó por el fuego en algún momento y eso quiere decir que no hay un acervo que lo hubiera acompañado tanto tiempo. Sin embargo, lo que sí tiene Octavio Paz, desde mi punto de vista como historiador, es probablemente el diagnóstico histórico más certero que se ha hecho sobre México, que se llama El laberinto de la soledad. Para aquellos que hayan leído El laberinto de la soledad, estamos hablando de un paseo histórico que recala sobre todo en los quiebres que ha tenido México. Y de una manera magistral, lo que hace es unir a la historia de todo un país con la personalidad, llamémosla psicológica, de los mexicanos. Octavio Paz nos cuenta en El laberinto de la soledad una especie de desgracia continua, una especie de maldición que no nos podemos quitar, que es como los mexicanos, al avanzar cierto periodo histórico, tenemos un quiebre que nos duele, que nos regresa a un punto y que nos da un retroceso tremendamente doloroso. Desde ese punto de vista, por ejemplo, analiza la conquista, la independencia, la Revolución Mexicana y hacia adelante se va llevando. Es decir, es al final de cuentas lo que nos plantea Octavio Paz, una especie de espejo que, como todo espejo honesto, inevitablemente es doloroso. Pero este espejo honesto lo que hace al final de cuentas es lograr la entropía y finalmente la capacidad de vernos a nosotros mismos, de analizarnos y decir exactamente en dónde pueden estar las fallas. Uno de los estudios magistrales que también tiene metido en el laberinto de la soledad es cuando señala la relación que tienen los mexicanos con la fiesta. ¿Por qué los mexicanos, aún en los peores momentos de carencia, lanzan todo por la ventana, se gastan el dinero que no tienen, se emborrachan cuando generalmente no beben en una fiesta? Y él sugiere un poco que es para mitigar justamente este dolor de una permanencia siempre quebrada, de un sentimiento espiritual que se parece mucho a ser un nómada porque no puede recalar en ningún sitio. Sin embargo, Octavio Paz no era ensayista nada más, era un brillante ensayista, pero también era un brillante poeta. Y aquí tenemos a otro Octavio Paz que nos propone una cosa completamente distinta. Ese Octavio Paz de lo que nos habla es de una permanencia que va más allá de los países, de lo mexicano, de los continentes. La poesía como una especie de drenaje de los dolores individuales para conectarnos casi metafísicamente en un punto en el que todos coincidimos, que es el punto estrictamente cultural, que muchas veces, y por fortuna, se aleja de lo político, se aleja del discurso, de lo inmediato, para darnos un sistema de permanencia muchísimo más grande. Y en este sentido, por ejemplo, permítanme que les lea un poema muy breve de Octavio Paz, que creo que recala y que ataca justamente esa parte, que se llama Decir, Hacer. Dice Octavio Paz:
Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Tiene reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. Ese es el otro Octavio Paz, que nos da una dimensión muchísimo más amplia, que va más allá de cualquier tipo de temporalidad y de cualquier tipo de geografía. Y entonces vamos entendiendo muy poco a poco que sin importar las fracturas internas y los dolores internos que tiene cualquier país, porque todos los tienen, al final de cuentas permanece una cosa mucho más universal y mucho más humanista que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la poesía. Y al final de cuentas, todo esto, se dijo muy bien, llega a sitios que parecen que no son intocables y que son completamente eternos. Y en ese sentido, no puedo pensar en un sitio más eterno, más perenne que la cultura griega. La cultura griega está en todos lados. La cultura griega es el origen de muchísimas cosas. Octavio Paz lo sabía. Entonces, ¿qué estamos celebrando el día de hoy con la aparición de este libro de Octavio Paz, del aniversario de Octavio Paz? Lo que estamos haciendo, yo creo que es una cosa tremendamente trascendental. Lo que estamos haciendo es recordar que todos tenemos fracturas internas, que negarnos a ver esas fracturas internas es un error continuo, que hay que verlas para entenderlas y que luego, probablemente para sanarlas, lo que tenemos que hacer es echar mano justamente de elementos culturales y poéticos que son tan universales que pueden comprender cada una de las fracturas individuales y del momento. Y para eso, y cuando se logra eso justamente, aparecen culturas tan potentes y tan hermosas, tan fundamentales como la cultura griega. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Agradecemos sus palabras, maestro Leiva. Muchas gracias. La Cámara de Diputados y la Biblioteca de México les agradece a ustedes su amable asistencia